9 de abril de 2024, Rusia RT Ecuador se queda solo, condena unánime en la OEA al asalto a la Embajada de México. México pide a la CELAC que apoye demanda ante la Corte Internacional de Justicia por asalto de su embajador en Quito. Precariedad total, las crueles postales que dejan los despidos masivos ordenados por Milei. Maduro se reúne con Petro en Caracas, ruta de encuentro y reencuentro. Colombia se moviliza para recordar a millones de víctimas de la violencia. Ecuador acusa a México ante la OEA de socavar la figura del asilo diplomático. Fallece en Venezuela el padre de Hugo Chávez. López Obrador muestra las inéditas imágenes del asalto a la Embajada de Quito. Alemania reconoce que sus reservas de sistema Patriot están casi agotadas. Estados Unidos revela por qué está en contra de los ataques de Kiev contra refinerías rusas. Alexandria Ocasio-Cortez relata lo que sintió al verse en un porno deepfake. ¿En qué consiste la iniciativa de España para regularizar a 500.000 migrantes? Ucrania elabora su código de conducta con atletas rusos en los Juegos Olímpicos de París. Un lince, aullido de lobos y frío, la travesía de un ucraniano que buscaba huir del país. Organizaciones de Colombia advierten riesgo en proyecto de reconversión en Gorgona. Trasladan de nuevo a Jorge Glass a la prisión de máxima seguridad La Roca. Estados Unidos recluta a miembros de cárteles de México y Colombia para luchar en Ucrania. China con CGTN, el presidente chino Xi Jinping se reúne con el canciller ruso Sergei Lavrov. Más noticias en portada que recoge las del día y empieza a arrastrar las de la semana. Xi Jinping se reúne con el presidente de Estados federales de Micronesia. Más noticias. Xi Jinping y Lula da Silva envían felicitaciones al séptimo seminario teórico del Partido Comunista Chino y el el PT de Brasil. Respuesta del presidente chino a la unidad del comando Halcón. El presidente Xi Jinping aboga por reforzar la confianza mutua y promover la cooperación de alta calidad con Vietnam. Más noticias del medio. Dentro del medio, enviado, China ejerce su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos reafirma que Estados Unidos no busca desvincularse de China. El canciller chino se reúne en Beijing con la princesa Sirindong. El canciller chino se reúne en Beijing con el viceprimer ministro de Vietnam. El presidente micronesio llega a Beijing. Irán con Hispan TV, 5 policías martirizados en otro ataque terrorista en el sureste de Irán. Más noticias. Irán insta a formar una coalición de ejércitos musulmanes contra Israel para luchar contra el régimen sionista. Subjefa de la ONU, la humanidad perdió su brújula moral en Gaza, en la franja de Gaza. Resistencia iraquí golpea a puerto petrolero de Haifa en apoyo a Gaza en los territorios palestinos ocupados por Israel. La alcaldía de Haifa pide preparar refugio por temor a guerra en la frontera del norte de Palestina ocupada. Israel reconoce haber devuelto a Khan Yunis, a la franja de Gaza, a edad de piedra. Más noticias. Venganza definitiva. Las fuerzas armadas de Irán se preparan para hacer frente y hacer que Israel se arrepienta. Irán llama a aprovechar el apoyo público mundial para conseguir una tregua en Gaza. Jamás transmite imágenes de emboscada total contra soldados israelíes. Turquía con TRT, el presidente Erdogan, enviamos 45.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza. Israel fija la fecha para su plan de masacre en Rafah. Alemania niega en la Corte Internacional de Justicia complicidad en genocidio en Gaza por vender armas a Israel. El presidente Erdogan, el mundo islámico necesita demostrar unidad de manera productiva. Turquía toma una serie de nuevas medidas contra Israel. Obrador sobre el asalto de Ecuador a México. Ni Pinochet se atrevió a algo así. Turquía decide restringir la exportación de 54 grupos de productos a Israel. Agencia Árabe Siria de Noticias ANA. Siria reitera su rechazo a cualquier injerencia externa en los asuntos de Venezuela. Nasib al-Abed, la Juana de Arco de los sirios. Palestina podría adherirse a la ONU y saldar una deuda histórica. Confirma muerte de 153 palestinos en Gaza durante las últimas 24 horas. Fuerzas rusas neutralizan a 900 militares de Kiev y destruyen 236 drones y obuses fabricados en Estados Unidos y Gran Bretaña. El Líbano con Almanar en portada. Turquía impone restricciones a las exportaciones a Israel en medio de la guerra de Gaza. La senadora estadounidense Elizabeth Warren condena las acciones israelíes en Gaza como genocidio. Jamás acusa a Israel de no buscar un acuerdo en las negociaciones del alto el fuego.
Día 186, la agresión sionista continúa mientras surgen detalles sobre la última propuesta del alto el fuego en Gaza. Resistencia iraquí ataca sitios vitales en Askelon y otros lugares de la Palestina ocupadas. Allí en Nasrallah, la derrota de Netanyahu lo llevará a prisión. Los soldados israelíes recibieron una paliza en Khan Yunis. Combatientes de Hezbollah disparan andanadas de misiles contra sitios de la FOI. Assad y Abdollahian, el fracaso de Israel en Gaza, le lleva a buscar la expansión del conflicto. Venezuela con Telesur, presidente de Venezuela, recibe a su homólogo de Colombia. Minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza realizan marcha a favor de reforma del gobierno en Colombia. Detienen a exministro venezolano por caso de corrupción. Ratifican condena a violación de soberanía de México. Mueren 14 gazaitíes por ataques en campos de refugiados de Nuseirat. Mantienen 3 provincias en alerta por lluvias en República Dominicana. Bolivia acumula 33 medallas en los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Luisa González cataloga como secuestro la retención de Jorge Glass. Iniciará impresión de boletas para elecciones en República Dominicana. Estados Unidos y la radicalización de la oposición venezolana inauguran nueva sede del consulado de Irán en Siria. Vamos con el medio de la isla. Cuba debate cuando el control interno se fue de campismo. Trump y el crimen. Fidel Castro, nuestro pueblo está preparado para defender su revolución. Un audio de Fidel Castro en portada. Se abrieron las puertas del agua en Dujanyang, un festival que abraza la tradición. Accidente de tránsito en Pinar del Río deja saldo preliminar de un fallecido y 4 heridos. Desde el satélite, el rastro de las tormentas locales severas. Gopextel, playa, excelencia en respaldo eléctrico, energía solar, ofimática y climatización. Guardias de seguridad de Malcom X revelan nuevos detalles sobre su asesinato. Ingeniero alemán frustra ciberataque a escala mundial. Real Madrid y Manchester City empatan en cuartos de final en la Champions League. Nicolás Maduro y Gustavo Petro sostienen reunión en Caracas. López Obrador revela vídeos del asalto a Embajada de México en Ecuador. Robert Landing Simón iguala un récord en Superliga Italiana de voleibol 2024. Defendemos la fuerza del derecho, no el derecho a la fuerza. Arqueros cubanos lejos de París 2024 detienen a exministro de Petróleo venezolano por caso de corrupción, observando la política de Estados Unidos hacia Cuba en el teatro del absurdo. Lavrov, las relaciones con China alcanzan un nivel sin precedentes. Sequía en Bogotá impone racionamiento de agua por primera vez en décadas. Rechazan intento de Trump de posponer su juicio en Manhattan. Vamos con el digital, el 19 y Nicaragua. Mensaje de condolencias del compañero Nicolás Maduro y a los familiares del comandante Hugo Chávez Frías. Sentencia que obliga a los Estados Unidos a indemnizar a Nicaragua sigue vigente y no ha sido saldada. La obligación de los Estados Unidos de indemnizar a Nicaragua, delegación de Bielorrusia en importantes encuentros con autoridades de Nicaragua, solidaridad con Palestina en el Capitolio de Washington. Dan apertura a importante exposición fotográfica del certamen Andrei Stenin en la Cinemateca Nacional. Más noticias, manos de que comunican, un recorrido por la inclusión en el servicio público. Inauguran torneo escolar de baloncesto categoría juvenil en Managua. Vídeo de agresión contra el jefe de la Cancillería de Embajada de México en Ecuador. BCN, Banco Central Nicaragüense, evolución del índice mensual de actividad económica IMAE enero de 2024. Imágenes destacadas de la semana, primera temporada lírica Encanto 2024, municipales belleza y colorido en el Festival Nacional Reinas del Verano 2024. Opinión Nicaragua, memoria histórica y contra el genocidio. Detalles del momento. La Harakiri, nueva orden mundial entre atraso neocolonial y desarrollo soberano. África, hace 30 años, el genocidio en Ruanda. República Árabe Saharaui Democrática y el Confidencial Saharaui. Sáhara Occidental, los derechos humanos y la doble vara de medir de Sánchez Álvarez no asistió el lunes a la presentación de cartas credenciales entre el rey y el embajador de Argelia, Marruecos y el fin del saqueo económico del Sáhara Occidental ocupado, claves para desbloquear el conflicto. El Frente Polisario denuncia el plan de Francia para financiar proyectos ilegales en el Sáhara Occidental. Guerra Ucrania, Rusia, última hora, Rusia cambia de táctica al atacar la infraestructura energética de Ucrania. El Frente Polisario advierte a Enaire, hay que respetar el derecho internacional en el Sáhara Occidental. Irán informó a Estados Unidos que se abstendría de responder al ataque israelí en Damasco si se alcanza un alto el fuego en Gaza. Formación no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás.
Pues vámonos con el análisis a una noticia de hoy. Estamos con Sputnik Mundo, un medio ruso, y estamos también en el 9 de abril de 2024. La sustancia come piel. Ucrania usa armas químicas contra posiciones rusas. Ya sabemos que Ucrania directamente es un laboratorio de armas químicas de Estados Unidos en el que está implicado además todo esto, una trama de corrupción enorme y de fraude fiscal de el hijo de Biden, Hunter Biden. Esto es muy importante. Hemos visto también que se localizaron y pusieron toda la documentación a público los rusos, un montón de laboratorios que llevaban la irresponsabilidad de transmitir el COVID, la enfermedad del COVID, a través de unos vectores muy poco controlables como son aves migratorias e insectos, lo cual hizo que se desarrollara por todo el mundo. Esto también quedó bastante claro con la documentación rusa, pero es que siguen y sigue las fuerzas de seguridad rusa compartiendo con Sputnik imágenes de uno de los frascos que usan los militares ucranianos contra posiciones rusas y que no se detonó. Entonces parece ser que puede hacer, es tóxica, una sustancia tóxica que permanece en el anonimato y que puede generar graves daños en la piel. También se sabe que había laboratorios de dengue, laboratorios de toda clase de viruela, de la peste, de toda clase de armas químicas, utilizando también pandemias antiguas. Esto es muy grave. La sustancia come piel, dijo uno de los soldados rusos que muestra el arma y asegura que tan solo el día que grabaron en los vídeos, 6 de esos artefactos fueron lanzados contra sus posiciones. Es una sustancia muy peligrosa, muy peligrosa. Además, los ucranianos usan la llamada lámpara de sustancias venenosas en sus ataques con drones. Esto, las sustancias químicas además reaccionan y producen una liberación rápida. Si cosas así caen de cerca, no puede acercarse a ella nadie bajo ningún concepto ni pretexto, ni inhalar todo lo que se oxida y se evapora. Es un uso de sustancias tóxicas y químicas absolutamente prohibido en violación de la ley internacional, ¿no? Y es un nuevo hallazgo de sustancias químicas, además de todo el escandaloso hallazgo en Ucrania de todo un compendio de armas químicas ilegales, de armas nucleares, de laboratorios nucleares contra la frontera de Rusia y que ha alcanzado límites increíbles, traspasados como ha sido una pandemia internacional, ¿no? Entonces parece ser que aquello de la gripe española, que no era española, sino que España fue el primer país que dijo, oye, pasa algo, y que fue transmitido a través de la Primera Guerra Mundial o un poco antes, y que venía de un laboratorio estadounidense, pues cayó el San Benito a los españoles de gripe española, ahora quieren traspasarlo del virus chino al virus chino, y parece ser que el virus chino también es estadounidense. Maybe, quizás, los laboratorios los sacaron fuera, los externalizan para que no los vuelvan a pillar. Esto es tremendo porque es la vulneración total de todas las leyes de derecho internacional público, del derecho a la guerra y de las normativas de todo un sistema que crearon ellos mismos, que fue un sistema Bretton Woods para apuntalar al dólar que hoy cae, ¿no? Entonces, esto nos parece absolutamente terrible. También volver a decir que el conflicto palestino-israelí actual le han metido poco a Israel en Can Yunis, pero poco, vamos, le han dado por todos lados, y destapándose todos los nazis que apoyaban esto, como los alemanes, etcétera, negando como Judas 3 veces en la Corte Internacional de Justicia que tuvieran algo que ver con el envío de armas al ejército israelí, ¿no? Y también, bueno, pues no es el pueblo judío el problema, ya lo están diciendo los propios líderes musulmanes. Esto es anglo, es un ente terrorista anglo, mal denominado y antisemíticamente denominado Israel. Entonces, viendo todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que levantarse porque hay un ataque contra la ciudadanía donde nos están dejando cao, bien con una inclusión de nuevo de nuevas drogas en la población civil para tener la mitad de la población tumbada, la otra mitad enferma por segunda, por fumador pasivo, por efectos de los otros, luchando entre ellos porque haya revueltas dentro de los países. Estamos en ese código, pero mientras se acomete genocidio en otros, en un ataque neocolonial nunca antes visto, porque, claro, como enemigo herido, pegando cornadas en el último instante, el mundo anglo, que es que lo vamos a ver desaparecer como vamos a desaparecer el ente terrorista nazi, sí o nazi, mal denominado antisemíticamente
Israel para culpar a semíticos de matar a otros semíticos. Algo muy racista, muy anglo, ¿eh? Huele, el tufo es bien fuerte a anglo, ya sabemos cómo actúa. Por todo ello, hay que apoyar los genocidios en curso, no los genocidios, sino las personas que están recibiendo ese genocidio y a intentar pararlos con todo tipo de acciones. ¿Qué acciones tenemos que hacer? Lo reitero una y otra vez. Huelga general indefinida, acciones en las calles, acciones en las redes, desobediencia civil y un boicot a todos los productos nazis que intervengan en los genocidios en curso, con especial mención a Palestina, pero también tenemos otros. Acordaros de Haití, acordaros de Somalia, que lo intentan de nuevo, acordaros de el Congo, que está prácticamente en pleno exterminio también. Y viva Palestina libre del agua al agua, la Carmen López te lo cuenta. Información no tendrá.